Lo que pasó no fue normal, lo de ser protagonista. No estava preparado para isso. I la recull Belletti. Belletti la posa al centre cap a Larsson. Ve Larsson evitant que surti. Larsson fa una molt bona passada per Belletti. Belletti dins l'àrea. Gol! Gol, 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 gol! Belletti, 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 Belletti. Lo primero que viene, la celebración, que mucha gente por el mundo siempre también comenta sobre esto, ¿no? Lo de ir de rodillas al suelo, poner las dos manos en la cara, y en la televisión salen slow motion, pero en aquel momento fue algo que, un acúmulo, ¿no?, de emociones, o de marcar un gol. No era lo mío, y luego en aquella final, en aquel momento, lo de celebrar con tanta emoción, sí que me queda este recuerdo. Todos han gritado mucho, hemos hecho una montaña humana, ¿no? Ahí por unos casi 30 segundos. Sí, y se escuchaba también la afición, por supuesto. La mitad de Saint-Denis estaba celebrando. Llovía mucho, pero sí eran tantos gritos de celebración que era difícil entenderles, porque al final ellos también se han sorprendido con el gol. Como quedaban aún 10 minutos, y hasta aquel momento, el Arsenal había tenido ocasiones clarísimas de gol, con Thierry Henry. Víctor Valdés ha hecho un par de paradas muy buenas y estaba muy bien cerrado en defensa. Con uno menos, era la opción que tenían. Entonces, me acuerdo de cuando entro yo en el partido, junto antes Iniesta y Larsson, el Arsenal cambia un poco su dinámica defensiva dentro del partido, entendiendo que yo era un jugador ofensivo. Pero luego, después con el 2-1, nosotros en defensa, como no había un jugador de 6 que jugara de pivote, que estaba Deco, Iniesta, ninguno era tan defensivo. Al final nosotros 4 hemos pensado más en esto, ¿no? 2-1, defender bien, aguantar lo máximo, y si hay un tercer gol, bien. Sí, como un lateral, la idea siempre es buscar profundidad y el pase de gol, la asistencia. Entonces, cuando el pase viene desde Larsson, controlo con la izquierda, pienso en controlar el balón para intentar hacer un pase atrás. Pero como lo veía mucho, yo estaba en muy alta velocidad y estaba al final muy cerca de la línea de córner, que la única opción después de controlar que yo tenía era chutar. Cuando he sido fichado por el club, todos sabían cómo era yo como lateral, no muy ofensivo. Y el Rijkaard no quería cambiar esto. En aquel momento en el partido, cuando entro yo, lo que me habla el míster es ser ofensivo, buscar profundidad, buscar el pase de gol, que era lo que hacía antes también. Pero cuando el míster me llamó, me ha dicho que para atacar, para presionar, para intentar la jugada, y cuando el míster te da esta confianza, cuando entras en el campo, entras más tranquilo y, bueno, pasa lo que pasó. He jugado los cuartos con el Benfica, por ejemplo. En los 2 partidos pedía esto. La semifinal con el Milan, aquí en el Camp Nou, igual. En aquella final también. Íbamos perdiendo con uno más. Como por dentro estaban muy cerrados, intentar algo por fuera, que era una buena opción, que es de donde sale el primer gol, por fuera, por el lado izquierdo, y luego la jugada con Larsson por la derecha. No fue titular, pero tampoco hacía falta explicación. En una final, el míster busca sus opciones, estudiando al rival, a ver cómo tenemos de opción también en el banquillo para la segunda parte. Entonces no hace falta, no hizo falta el míster dar explicaciones. Yo no salí titular, pero en el banquillo 100% concentrado. Cuando se acaba el partido, que los jugadores han venido a celebrar conmigo, es que me doy cuenta de lo importante que fue todo esto.
y lo he intentado vivirlo en plan disfrutar. Llegar hasta este equipo ya es difícil. Hay que pelear, hay que trabajar muchísimo para esto. Para que tengas la oportunidad de jugar en la final es, como pasó con nosotros, octavos con Chelsea, cuartos con Benfica, semifinal con el Milan. Entonces, estar ahí en este día no es fácil. Luego, tener condiciones físicas, técnicas, tácticas, de ser una opción más para el entrenador. Cuando un equipo va perdiendo, hay que trabajar mucho para esto. Entonces, valoro todo esto. Es el orgullo de saber que esto no ha sido sin más. He tenido que percorrer un camino interesante, importante y difícil para llegar ahí. Ahí está la segunda Copa de Europa para el Barça. Belletti levanta la copa. Ya lo de estar en el club ya es especial. Hay que valorar, pero también hay que aprovechar lo de estar aquí. Porque esto te da la oportunidad de pelear por títulos, de jugar competiciones importantes, de jugar eliminatorias, que es muy divertido a pesar de la presión, y luego la oportunidad de un día jugar en la final de Champions también. I la recull Belletti. Belletti la posa al centre cap a Larsson. Ve Larsson evitant que surti. Larsson, molt bona passada per Belletti. Belletti dins l'àrea. La prensa quería hablar mucho conmigo, que no pasaba, por ejemplo. Muchas fotos después del partido, en la fiesta con la familia, con los directivos, con el presi. Entonces, por supuesto, mis padres me han dado la educación suficiente de hacerlo siempre con los pies en el suelo, pero he intentado disfrutar lo máximo posible. Yo era portero de fútbol sala hasta los 15 años. No he nacido con un talento diferente para el fútbol. He tenido que generar, entre comillas, algo para ser útil, importante para un equipo de fútbol, que era trabajar en equipo. Entonces, a partir de los 15 años he entendido que para que yo pudiera tener una oportunidad de jugar en un gran equipo de fútbol profesional, tenía que trabajar primero para mejorar como jugador, para luego trabajar para mejorar el equipo y luego así estar en los mejores equipos. La gente por Barcelona o por el mundo, los culés, siempre vienen a darme las gracias por esto. Pero lo que siempre digo es que teníamos un equipazo de fútbol. Imaginar Víctor Valdés en la portería en aquella final, o la pareja de defensas, Rafa Márquez y Puyol, o en la primera parte de Edmilson, por ejemplo, y después Iniesta y Deco. Delante, Ronaldinho con Samuel y Juli por mi banda, lo que hacíamos juntos cada día. Es decir, que lo que hemos conseguido en aquella segunda Champions fue traer otra vez la alegría a este club. Lo que hablo con la gente, con los jugadores que entreno o con la gente que no había nacido es de los valores que tiene este club. Mucho esfuerzo, mucha ambición por mejorar, mucha humildad de entender que hay que trabajar mucho para conseguir las cosas. Aunque marcar el gol, el protagonismo total de aquella Champions fue el equipo. Habíamos ganado una liga un año antes y habíamos perdido una eliminatoria de Champions. Y esto fue importantísimo para hacernos estar más juntos para la temporada 2005-2006. Nos ha dado una motivación extra. Este año vamos a buscar hacer mejor. Pero no solo hacer mejor en la competición, en el día a día, en los entrenos, en las dificultades, cuando ganábamos bien, seguir con la ambición, seguir todos con el mismo compromiso, que al final vino, que no fue nada fácil, lo de ganar la Liga y después la Champions. Me gusta recordar que antes de empezar la temporada, ha habido un concierto en el Camp Nou, el U2, el U2, que en aquel momento era mi banda favorita. Empezamos bien la temporada, con el pie derecho. Y estábamos muchos jugadores ahí. Es una broma, pero me gusta recordar. Hablo con mis hijos, hablo con los jugadores que entreno cada día, que cada uno tiene que aprovechar su talento
también para el equipo. Y mi talento, desde los 15, 16 años, era este. Trabajar lo máximo posible para mejorar como jugador, para siempre ayudar al equipo.